Vamos a pasar a la predicación de la palabra y empezamos hoy a estudiar un párrafo nuevo del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 3. Y vamos a estudiar juntos la respuesta humilde ante el señorío de Cristo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto: que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La idea principal de este párrafo nos enseña que ante el recelo orgulloso de los discípulos de Juan por el cada vez más protagonismo de Cristo, Juan les enseña a esos discípulos orgullosos que ningún hombre que sirve al Señor merece gloria porque es un privilegio concedido, y que Cristo es el Señor sobre todo, y Cristo merece ser reconocido como Señor con fe y humildad. El punto principal de este párrafo lo podemos encontrar en esa declaración del versículo 31. Observa, el versículo 31 es la verdad principal de este pasaje. El que procede de arriba está por encima de todos. Ese por encima de todos se refiere de todos los hombres. Por encima de todos los hombres no hay nadie, nada más que Cristo. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, el único Dios trino que se ha revelado en una persona de la Trinidad como un hombre, que ha tomado cuerpo de hombre, que ha tomado forma de hombre, naturaleza humana, añadió a su naturaleza divina, está por encima ¿de quién? De todos, incluido de ti y de mí. Y este es el punto del pasaje. ¿Cuál es la actitud que debemos tener ante el señorío de Cristo? Y hay dos actitudes: la actitud de los discípulos de Juan el Bautizador y la actitud de Juan el Bautizador ante el señorío de Cristo. El propósito del texto es enseñar a todos los hombres la verdadera fe. ¿Y cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es la fe salvadora que se manifiesta con humildad ante el señorío de Cristo. Ante el señorío de Cristo hemos visto muchas formas diferentes de responder. Una de ellas la acabamos de ver. ¿Con quién acababa de hablar Jesús? Con Nicodemo, ¿verdad? Que al recibir esa enseñanza, Nicodemo respondió con incredulidad. Nicodemo rebajó la gloria de Cristo solamente considerándolo como un maestro, pero Él es maestro ¿y qué? Y Señor. Maestro y Señor. Ante el señorío de Cristo, todos los hombres debemos responder con humildad. Y el propósito es examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo ante el señorío de Cristo?
La pregunta que debe traer a nuestra mente al considerar este texto: ¿qué es necesario? ¿Que Él crezca y yo mengüe? ¿O que yo continúe exaltado? ¿Qué es necesario en mi vida? ¿Que yo crezca en mi consideración y mi autogloria o vanagloria? ¿O que yo crezca en mi humillación para que Cristo sea exaltado como quien es? ¿Vamos a responder ante el señorío de Cristo como los discípulos de Juan el Bautizador o como el propio Juan el Bautizador, un hombre regenerado que ha nacido de nuevo y manifiesta la fe salvadora, exaltando a Cristo por encima de la propia vida de Juan? Así que en estos versículos del 22 al 36 encontramos dos enseñanzas fundamentales acerca de la humildad de un verdadero creyente ante el señorío de Cristo. Dos verdades fundamentales acerca de la humildad de un creyente ante el señorío de Cristo. Y Juan las enseña y Juan las corrige acerca de cuál debe ser la verdadera respuesta en humildad frente al señorío de Cristo. Y esto confronta a los creyentes, pero también confronta a los incrédulos. Para comprender bien este pasaje, lo hemos dividido en estas dos verdades o en estas dos partes. Versículos 22 al 26 tenemos la discusión acerca del señorío de Cristo. La discusión acerca del señorío de Cristo. Versículos del 22 al 26. Y esa es una respuesta que puede estar en el corazón del hombre. Ante el señorío de Cristo discutimos. La otra realidad que se nos enseña en este texto es la enseñanza acerca del señorío de Cristo. Una enseñanza acerca del señorío de Cristo que nos anima, nos lleva a responder con humildad. Y va a venir de la boca de Juan el Bautizador. Sabemos que este Juan no es el mismo Juan que escribe el Evangelio. El Juan que escribe el Evangelio es el discípulo de Cristo al cual él mismo se llama en el Evangelio el discípulo al que Jesús amaba. Pero este Juan que ahora va a hablar en los versículos 27 al 36 es Juan el Bautizador, aquel que también se le conoce como Juan el Bautista. Juan el que bautizaba, Juan el que predicaba el Evangelio, Juan el que fue enviado por Dios como precursor, como anunciador previo de la llegada del Mesías. Esta mañana solamente vamos a ver la primera parte que nos dice acerca de la discusión acerca del señorío de Cristo. Mira conmigo esta primera parte, versículos 22 al 26. Capítulo 3 de Juan, versículos 22 al 26. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, y muchos venían a él y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, estos son los discípulos de Juan, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y hasta aquí vamos a considerar en esta mañana. Después de ver la incredulidad de Nicodemo, no necesariamente sucede al día siguiente esta escena, pero sí cronológicamente sucedió después de la conversación con Nicodemo, pero no sabemos si fue al día siguiente. Pero el propósito de Juan, que escribe movido por el Espíritu Santo, trae el propósito de mostrar un contraste entre Nicodemo y Juan el Bautizador. Y aquí encontramos dos personas que están involucradas en un testimonio acerca de Cristo, uno positivo y el otro negativo. Y tiene el propósito de hacer examinar al que está escuchando y leyendo el texto, ¿cuál de los dos eres tú? O eres como Nicodemo o eres como Juan el Bautizador. Y ese es el propósito de ordenar el relato de esta forma. Después de hablar de Nicodemo y mostrar la actitud de un hombre incrédulo, ahora viene la actitud de un hombre en el que Dios ha salvado y está actuando con humildad ante el señorío de Cristo. Los discípulos de Juan, que deberían haber respondido a la enseñanza de Juan cuando él habló del anuncio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no fueron detrás de Cristo
a seguir al Cordero. Continuaron con Juan el Bautizador. Y hay personas que están involucradas, como estos discípulos, en actividades como ellos estaban con Juan bautizando y todos los que venían eran bautizados y los discípulos de Juan bautizaban con Juan. Y hay personas que están involucradas, como estos discípulos, en actividades que parecerían actividades que traen gloria a Dios, pero en realidad están en esas actividades, escucha, para promocionar su propia gloria, para promocionarse a sí mismos, para manifestar el orgullo y el pecado que hay en ellos mismos, mientras están aparentando servir a Dios. Después de hablar con Nicodemo, el ministerio público de Jesús aumenta. Eso es lo que vemos. Dice el versículo 22, después de esto, y esto es después de haber hablado con Nicodemo, el ministerio de Jesús aumenta públicamente. Él ya ha hecho milagros, él ya ha hecho suficientes señales, porque Nicodemo le dijo eso, ¿verdad? Sabemos que viene de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales. Se refiere a los milagros que tú haces si Dios no está con él. Así que Jesús ya ha comenzado su ministerio. Jesús ya fue bautizado, fue tentado. Jesús ya comenzó a hacer milagros. Pero vemos que aumenta su ministerio. Y lo aumenta de esta forma. Dice el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. El ministerio de Jesús creció de tal manera que ahora comenzaron a aumentar sus seguidores y él comenzó a bautizarlos. Antes de continuar en el texto es necesario parar un momento sobre el bautismo. Porque aquí el texto nos está hablando acerca de que Jesús con sus discípulos bautizaban y Juan y con sus discípulos bautizaban. Y debemos aclarar qué tipo de bautismo es este y algunos detalles acerca del bautismo. En este momento Jesús ya había sido bautizado por Juan como testimonio de la obediencia a la ley y su identificación con el hombre. Cristo fue bautizado porque era necesario que se diera testimonio de la identificación de Jesús con el hombre al que vino a salvar. Y recordemos que hasta ese momento el bautismo de Juan y el de los discípulos de Jesús, y digo discípulos de Jesús porque Jesús no bautizaba, y el texto no está equivocado, sino Jesús era el maestro de los discípulos, pero él no bautizaba directamente, eran sus discípulos. ¿Cómo lo sabemos esto? Míralo ahí en el capítulo 4, versículo 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, así que por eso sabemos que su ministerio había crecido en extremo públicamente, y hay una explicación en el versículo 2. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Así que lo que está diciendo el versículo 22 de que Jesús y sus discípulos iban y estaban allí y bautizaba, no es una contradicción, sino que bautizaban siguiendo la autoridad de su maestro. Los discípulos de Jesús no bautizaban por su propio nombre, sino que bautizaban según la enseñanza de su maestro, con la autoridad de Cristo. Este bautismo, escucha, tanto el bautismo de Juan el Bautizador como el de los discípulos de Jesús es el mismo bautismo, el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. ¿Qué bautismo es este? Este bautismo de arrepentimiento es el bautismo que prepara a las personas para escuchar su condición pecadora y su necesidad de un Salvador, pero que no manifiesta la unión con Cristo y que no manifiesta la salvación que han recibido en Cristo Jesús. No es el mismo bautismo al que la iglesia, Cristo le mandó a realizar en la Gran Comisión. Así que hay dos bautismos en el Nuevo Testamento y vemos que el bautismo de Juan y de los discípulos de Jesús se corresponde al bautismo del arrepentimiento. En un momento de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ese bautismo de arrepentimiento prepara el corazón para los que iban a escuchar el Evangelio de Cristo. Así que les anunciaban que ellos eran pecadores y necesitaban ser limpiados y ser purificados de su pecado. Y ellos manifestaban estar de acuerdo con esa condición pecadora bautizándose. Pero ese bautismo no estaba apuntando aún todavía a Cristo, en la realidad de en quién recibimos el perdón de los pecados. El bautismo de Juan era diferente al bautismo de la iglesia, que la iglesia era llamada a cumplir. Era un bautismo diferente. Apolo,
En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, encontramos a un tal Apolo. Era alguien que predicaba la palabra de Dios y lo hacía fielmente, pero había un problema. ¿Sabes cuál era? Aquila y Priscila, un matrimonio creyente y fieles en el Señor, que habían creído en Cristo y se habían bautizado y formaban parte de la iglesia, escucharon a Apolo predicar y vieron un error en su predicación. Y el texto nos dice que el error de Apolo era que él no conocía aún el bautismo en Cristo, sino solamente el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento. Así que el texto bíblico nos enseña que hay dos tipos de bautismo, el bautismo de Juan para arrepentimiento y el bautismo que Cristo encomendó a su iglesia a realizar a todos aquellos que creen el Evangelio. Entonces dice el texto que Aquila y Priscila enseñaron con mayor exactitud el camino del Señor a Apolos. La diferencia entre el bautismo del arrepentimiento para reconocer que soy pecador, al bautismo de Cristo encomendando a la iglesia para reconocer que soy pecador y que en Cristo tengo salvación y he sido unido a Cristo. Así que estos bautismos son diferentes, pero debemos también apuntar a ciertas verdades acerca del bautismo bíblico. En primer lugar, la palabra bautismo literalmente significa sumergir. No mojar solamente, sino estar recubierto por completo de agua, estar sumergido en el agua. Literalmente se utilizaba esa palabra para hablar de una prenda que era teñida. Cuando la prenda es teñida en un color, ¿cómo se hacía? Se bautizaba la prenda, se sumergía en líquido para que el líquido afectara por completo a la prenda. Así que literalmente significa sumergir, pero tiene un sentido figurado. Tiene una aplicación literal, pero tiene un sentido o un significado figurado. La palabra bautismo, en su significado figurado, apunta, escucha, a la unión con Cristo de un creyente que ha creído, ha nacido de nuevo y ha sido unido a Cristo por la obra del Espíritu Santo en su muerte y resurrección. El bautismo es una expresión externa de una realidad que ha sucedido en el corazón, en el interior. El bautismo tiene el propósito de mostrar una señal externa ilustrativa de lo que ya ha sucedido realmente en el corazón de aquellos que han creído. La Biblia enseña que el bautismo en agua es diferente al bautismo del Espíritu. Hay dos bautismos en el Nuevo Testamento. Uno es el bautismo del Espíritu y otro es el bautismo de agua. El bautismo del Espíritu sucede en los creyentes en el momento de su conversión, en el momento de su nuevo nacimiento. El Espíritu Santo bautiza a esa persona uniéndolo a Cristo, recubriéndolo de Cristo, identificándolo a Cristo en su muerte y resurrección. Así que el Espíritu Santo viene en ese mismo momento de la conversión, habita en ese creyente y lo bautiza en Cristo. Esto es, lo sumerge en la identificación, en la realidad con Cristo, de haber muerto con Cristo y haber resucitado con Cristo. Eso lo puedes ver, por ejemplo, en Romanos 6. Ahí en Romanos 6 encuentras el bautismo del Espíritu. No se refiere en Romanos 6 al bautismo del agua. Ahora encontramos en la Escritura el bautismo del agua. Y el bautismo del agua viene siempre después del bautismo del Espíritu. El bautismo del agua viene siempre después del bautismo del Espíritu, porque tiene el propósito de ilustrar o dar testimonio de la conversión, de la realidad ya sucedida, del nuevo nacimiento y representar estar unido en Cristo. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en 1 Corintios 12:13, donde dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego, ya esclavo o libre, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La Biblia enseña también que el bautismo de agua representa la realidad interna de la salvación, por tanto, se realiza solo para aquellos que han manifestado su fe en Cristo. Es decir, el bautismo no puede realizarse a alguien que no ha manifestado creer en Cristo como Señor y Salvador. No podemos bautizar a alguien que no ha manifestado creer en Cristo, ya que es una ilustración de esa fe y esa ilustración no se correspondería con la realidad. Por eso el bautismo
muy temprano, desde el comienzo de la Iglesia, fue usado como un elemento de práctica no bíblica. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 29. Algunas personas se bautizaban por los muertos. Y no hay ningún texto que enseñe, ni siquiera ese, que bautizarse por los muertos sea un bautismo real o un mandato, sino que era una desviación, una enseñanza no bíblica, una práctica no bíblica. Había personas que se bautizaban en sustitución o a favor de los que ya habían muerto. Y pensaban que el bautismo tenía un poder de salvación para aquellas personas que ya murieron. La Biblia enseña, escucha, que el bautismo nunca salva a nadie. El bautismo no trae salvación. El bautismo ilustra o testifica la salvación que ya ha sucedido. Hay personas que pueden ser bautizadas, pero no son creyentes. Porque a lo largo de la vida se manifestará si ese bautismo fue real y si esa declaración de fe en Cristo fue real. Pero la Iglesia es llamada a bautizar a aquellos que en verdad han nacido de nuevo. Y por eso hay una responsabilidad en la Iglesia a bautizar y una responsabilidad también para el que es bautizado de ser coherente y cierta esa declaración pública. Así que si el bautismo debe ser la manifestación de una fe que ha sucedido antes en esa persona, la Biblia nunca enseña que sea bíblico el bautismo de los niños. El bautismo de los niños no es una práctica bíblica. Aunque muchos sostienen con argumentos bíblicos y con razones bíblicas esa práctica, puede ser una práctica histórica de la Iglesia, pero no es bíblica. Y la historia se debe someter al texto bíblico, y no el texto bíblico interpretado a la luz de la historia. Así que sí, a lo largo de los siglos aparece esa práctica de bautizar a niños, pero bíblicamente no es una práctica de acuerdo a la fe del Evangelio, a la enseñanza bíblica. Un bebé no puede ejercer fe, por tanto un bebé no puede ser bautizado. Y el bautismo sobre un bebé no tiene ningún poder para señalarlo para salvación, ni para traer bendición sobre esa persona por rociarlo con agua. Es simplemente una práctica a través de la tradición en la historia de la Iglesia, que incluso muchos evangélicos practican a día de hoy y creen, especialmente los que se conoce como la Iglesia reformada, que necesita ser reformada. Porque la Iglesia reformada fue reformada en muchos aspectos doctrinales y de práctica, pero no en todos los que eran necesarios y son necesarios. La Iglesia reformada trajo a la luz de nuevo por la obra del Espíritu Santo las 5 solas. ¿Recuerda esas 5 solas? Sola Escritura, es decir, solo Dios tiene la autoridad por medio de su palabra y no por la tradición de los maestros de la Iglesia ni la tradición. Solo Cristo, es decir, solo Cristo es la cabeza de la Iglesia y no el Papa. Sola gracia, es decir, no es por obra la salvación, sino es un regalo dado por Dios a quien Él quiere, una gracia soberana. Solo fe, es decir, es por medio de la fe que Dios provee que el pecador es perdonado por sus pecados, una fe en Cristo únicamente. Y al final, la última sola, solo a Dios la gloria. Todo lo que sucede en la historia y todo lo que Dios hace en el creyente y en su iglesia y en las naciones y en todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Nadie más merece eso. Y esos fueron verdades que restauraron la iglesia, que colocaron de nuevo el Evangelio en el centro de la iglesia. Y hubo una división entre la iglesia católica y la iglesia reformada, pero tanto Lutero como otros muchos continuaron teniendo en su práctica e incluso enseñaron algunas prácticas como esta del bautismo de los niños, que no es bíblica, que debe ser coherente con el resto de la enseñanza bíblica. Y si el bautismo es una manifestación externa de una fe que ha sucedido en el corazón del que es bautizado, los bebés no es posible que hayan creído todavía. No es una realidad que a los bebés se les pueda aplicar. El bautismo, entonces, si es un símbolo de la salvación, pero no produce salvación, entonces no podemos demostrar ni decir, como algunos dicen, que hay beneficio en el bautismo de los niños para acercarlos
al pacto de salvación. Algunos usan, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, un texto que habla de la conversión de Cornelio. Y dice que Cornelio fue bautizado junto con toda su casa. Y ahí algunos dicen que seguramente que habrían niños. Y si seguramente habrían niños y toda su casa fue bautizada, bautizaron niños. Ya podemos escuchar en nuestra mente que ese es un argumento muy débil. Es una imposición de una idea cuando el texto no da esa razón. Más bien, el texto está apuntando a que fueron bautizados él y toda su casa que creyó como él. No fue bautizado toda su casa porque creyó Cornelio y toda su casa se benefició de esa fe y entonces todos fueron bautizados. Sino que creyó Cornelio y él fue bautizado junto con todos los que creyeron como él, excluyendo a los niños, los cuales no pueden creer. Así que no podemos decir, y no hay razones para expresar en la Biblia en ningún sitio, que el bautismo de los niños sea la voluntad de Dios. Sobre la práctica no bíblica del bautismo de infantes, como un hermano comenta, quiero hacer esta cita, y él escribe de esta forma y dice: la circuncisión era una señal del antiguo pacto al que se entraba por nacimiento físico. Sin embargo, el bautismo en agua es una señal del nuevo pacto en Cristo al que se entra mediante el nuevo nacimiento espiritual. Por consiguiente, el bautismo solo debería administrarse a quienes han manifestado que han nacido de nuevo, han nacido espiritualmente. Así que si hay una señal en el antiguo pacto de circuncisión y hay una señal en el nuevo pacto del bautismo, estas no pueden complementarse o sustituirse. Que como ya no hay circuncisión, ha sido sustituido por el bautismo. Y en lugar de circuncidar a los niños, ahora bautizamos a los niños. Eso es una injerencia o un paralelismo que la Biblia no hace, que ha sido fabricado por nuestra mente para justificar esa práctica. La circuncisión era una señal para formar parte del pueblo étnico de Dios. El bautismo es una señal que nos identifica con el pueblo espiritual de Dios. Así que solo los que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como Señor y Salvador son llamados a bautizarse y la Iglesia ha llamado a bautizarlos. Hay una doble responsabilidad. La Iglesia es llamada a bautizar, los creyentes son llamados a bautizarse. Y aquellos que han creído en Cristo deben obedecer al mandamiento del bautismo. Por lo contrario, estarán pecando de desobediencia. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, no hay nada que impida que tú seas bautizado. No importa la edad, a menos que sea una edad en la que tu decisión está fundada y sostenida con la palabra de Dios. Pero el bautismo debe ser practicado y obedecido por la Iglesia y por los creyentes de manera bíblica. Así que en nuestro texto, vuelve ahí a Juan capítulo 3, el bautismo de Juan y el bautismo de los discípulos de Cristo era un testimonio público de haberse arrepentido de sus pecados y reconocer la necesidad de ser limpiados. Un bautismo externo de una confesión interna, de que soy pecador y necesito ser limpiado de mi pecado. Era un bautismo que preparaba al pueblo para la llegada del Mesías Salvador. Y observemos detalles acerca de esta escena. Mira lo que dice ahí en el versículo 22. Estos detalles geográficos de la escena que nos apuntan a que fue un hecho histórico, no es una narración inventada, sucedió en lugares históricos donde tú y yo podemos ir en cualquier momento y estar en el mismo sitio donde sucedió aquello. Dice ahí en el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba.